Imagina que estás cavando un simple pozo en busca de agua y de repente tu pala choca con algo duro. Lo sacas de la tierra y descubres un fragmento de un rostro humano, pero no es un cráneo, no es un fósil, sino una estatua hecha de arcilla, con facciones tan realistas que parece mirarte fijamente después de haber estado enterrada durante más de 2000 años. Así comenzó, por casualidad, uno de los descubrimientos más asombrosos de la arqueología moderna: el hallazgo del ejército de los guerreros de terracota en China. En 1974, unos campesinos en la provincia de Shanxi jamás imaginaron que bajo sus pies dormía un ejército completo, con miles de soldados en formación, todos creados a tamaño real y enterrados junto al primer emperador de China, Qin Shi Huang. Lo que parecía una simple excavación rural terminó revelando una de las mayores obras funerarias del mundo, una ciudad subterránea diseñada no solo para honrar al emperador, sino también para protegerlo en su viaje hacia la eternidad. Pero lo que intriga no es solo la magnitud de esta obra, sino el misterio que la rodea. ¿Quién dio la orden de construir semejante ejército? ¿Por qué cada guerrero es único, con facciones distintas, como si hubieran sido personas reales? ¿Qué secretos guarda la tumba del emperador, que aún permanece sellada bajo toneladas de tierra, trampas y mercurio, esperando a ser explorada? Para comprender la dimensión de este enigma, tenemos que remontarnos más de 2 milenios atrás, a la vida del hombre que soñó con gobernar para siempre: Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Qin Shi Huang, cuyo nombre original era Jing Cheng, nació en el año 259 a.C., en un periodo de caos conocido como los reinos combatientes. China estaba fragmentada en varios estados que luchaban constantemente entre sí. Desde muy joven, Sheng heredó el trono del estado de Qin y con una determinación implacable comenzó a expandir su poder. A los 13 años ya era rey, y a los 30 había logrado lo que nadie antes: unificar todo el territorio chino bajo un solo gobierno. Fue entonces cuando adoptó el título de Shi Huangdi, el primer emperador. Su reinado transformó a China de una confederación de estados en un imperio centralizado. Qin Shi Huang impuso un sistema de leyes uniforme, unificó monedas, pesos y medidas, e incluso estandarizó la escritura para que todos los pueblos de su vasto territorio pudieran comunicarse de manera eficiente. También fue responsable de iniciar la construcción de lo que más tarde se convertiría en la Gran Muralla China, con el objetivo de proteger sus dominios de los pueblos nómadas del norte. Pero más allá de sus reformas políticas y militares, Qin Shi Huang era un hombre obsesionado con la inmortalidad. Desde joven temía a la muerte, y se rodeó de alquimistas y sabios en busca de elixires que pudieran prolongar su vida. Algunos registros cuentan que bebía preparados a base de mercurio, convencido de que lo harían eterno, cuando en realidad lo envenenaban lentamente. Esa obsesión por trascender la muerte lo llevó a concebir un mausoleo sin precedentes, un lugar que sería su reino en la otra vida, protegido por un ejército invencible de terracota. La construcción de este mausoleo comenzó poco después de que Qin Shi Huang subiera al trono, cuando apenas tenía 13 años. Según las crónicas antiguas, más de 700,000 trabajadores participaron en la obra: artesanos, campesinos, prisioneros y soldados. Se calcula que la construcción duró casi 4 décadas y que el complejo funerario se extendía por más de 50 kilómetros cuadrados. Era, en esencia, una ciudad subterránea diseñada para que el emperador pudiera seguir gobernando después de su muerte. El ejército de terracota, que es solo una parte de este vasto complejo, se encuentra en 3 enormes fosas excavadas a varios metros de profundidad. En ellas se han descubierto más de 8,000 soldados de arcilla, acompañados de caballos, carros de guerra y armas reales. Lo más sorprendente es que cada soldado es único. Sus rostros, peinados, expresiones y hasta la postura de las manos varían de uno a otro. Algunos arqueólogos sugieren que los artesanos se inspiraron en soldados reales,
creando estatuas personalizadas que reflejaban la diversidad del ejército imperial. Estas figuras miden entre 1,70 y 1,90 metros, un tamaño similar al de los hombres de la época, aunque muchas parecen más imponentes, lo que sugiere que buscaban representar un ejército idealizado, fuerte y perfecto. Originalmente, estaban pintadas con colores vivos: rojo, azul, verde, dorado. Sin embargo, el paso de los siglos y la exposición al aire hicieron que la pintura se desintegrara rápidamente después de las excavaciones. Lo que vemos hoy, esas figuras grises de terracota, son solo una sombra de lo que alguna vez fue un ejército colorido y realista. Además de soldados, se han encontrado músicos, acróbatas, oficiales de alto rango e incluso funcionarios, lo que refuerza la idea de que Qin Shi Huang quería reproducir todo su imperio en miniatura dentro de su tumba. Su visión del más allá no era espiritual ni simbólica, era práctica. Creía que, al igual que en vida, necesitaría soldados, sirvientes y consejeros para continuar gobernando en la eternidad. El descubrimiento de este ejército en 1974 marcó un antes y un después en la arqueología mundial. Lo que comenzó con el hallazgo de unas pocas figuras se convirtió en una excavación de décadas que sigue en marcha hasta hoy. Y lo más intrigante es que los arqueólogos apenas han explorado una parte del complejo funerario. La tumba principal de Qin Shi Huang permanece sellada, intacta, desde hace más de 2000 años. Según los antiguos cronistas, la tumba del emperador fue diseñada para ser un palacio subterráneo lleno de maravillas. Se dice que en su interior hay un mapa del mundo recreado con ríos y mares de mercurio líquido que brillaban bajo la luz de lámparas alimentadas por aceite eterno. También se mencionan trampas mortales colocadas para proteger la tumba de saqueadores, incluyendo ballestas automáticas listas para disparar a cualquiera que intente entrar. Estas descripciones, que parecen sacadas de una novela fantástica, se han visto parcialmente confirmadas por estudios modernos. Los niveles de mercurio en el suelo de la zona son anormalmente altos, lo que sugiere que efectivamente este metal tóxico fue utilizado en la tumba. A pesar de la curiosidad mundial, los arqueólogos chinos han decidido no abrir la tumba principal por el momento. Las razones son varias. En primer lugar, la tecnología actual no garantiza que se pueda acceder sin dañar los tesoros que pueda haber dentro. Recordemos que muchas de las estatuas excavadas perdieron sus colores originales al entrar en contacto con el aire. Si la tumba contiene murales, objetos de madera o textiles, podrían desintegrarse en cuestión de minutos al ser expuestos. En segundo lugar, está el peligro del mercurio. Si en verdad hay ríos y lagos de este metal, entrar podría ser letal para los exploradores. Y, finalmente, existe una cuestión cultural y ética. En China, el respeto a los muertos es profundo y muchos consideran que abrir la tumba del emperador sería una falta de respeto a su memoria. Así, el misterio continúa. ¿Qué secretos guardará esa tumba? ¿Qué objetos, tecnologías o escritos se encontrarán allí? ¿Acaso hay más ejércitos ocultos bajo la tierra, esperando a ser descubiertos? Por ahora, solo podemos especular. Lo que sí es evidente es el impacto cultural y simbólico de este hallazgo. Los guerreros de terracota no solo representan un logro artístico y técnico sin precedentes, también son un reflejo de la mentalidad de la época, la obsesión por el poder, la búsqueda de la inmortalidad y el deseo de controlar incluso el más allá. Qin Shi Huang no confiaba en los dioses ni en los espíritus, confiaba en su ejército y por eso lo construyó de nuevo en arcilla, para que lo acompañara en la eternidad. Con el paso de los años, el ejército de terracota se ha convertido en una atracción turística mundial y en un símbolo del patrimonio cultural chino. Millones de visitantes acuden cada año a Xi'an, la antigua capital imperial, para contemplar de cerca estas figuras que, aunque mudas y frías, transmiten una presencia imponente. Es como si todavía estuvieran en guardia, esperando órdenes de un emperador que nunca regresará.
Más allá de lo turístico, los guerreros de terracota han sido objeto de múltiples teorías y especulaciones. Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido moldeados con técnicas que hoy llamaríamos producción en masa, utilizando moldes para los cuerpos y luego personalizando los detalles del rostro. Otros van más lejos y plantean que el nivel de sofisticación alcanzado indica un conocimiento avanzado de metalurgia, pintura y organización laboral que no se creía posible en aquella época. Incluso hay teorías marginales que hablan de influencias extranjeras, como artesanos griegos que habrían llevado técnicas de escultura a China a través de la ruta de la seda. Sea como sea, el misterio permanece intacto. Cada nuevo descubrimiento dentro del complejo funerario abre más preguntas que respuestas. Y quizá esa sea la verdadera magia de los guerreros de terracota. Recordarnos que, aunque creamos conocer la historia, siempre hay secretos enterrados esperando a ser contados. Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., después de gobernar con mano de hierro durante casi 4 décadas. Su imperio, aunque duró poco tras su muerte, dejó una huella imborrable en la historia de China. Su mausoleo y su ejército de terracota son la prueba física de su ambición desmedida y de su obsesión con la eternidad. Más de 2000 años después, sigue siendo recordado no solo como el primer emperador de China, sino como el hombre que quiso gobernar incluso en el más allá. El misterio de los guerreros de terracota sigue vivo porque todavía no se ha contado toda la historia. La tumba del emperador permanece cerrada, como un cofre lleno de secretos que tal vez algún día la humanidad decida abrir. Cuando eso ocurra, podríamos enfrentarnos al mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos. Hasta entonces, los guerreros seguirán en silencio, firmes en su guardia, custodiando el sueño eterno de Qin Shi Huang, el hombre que quiso ser inmortal.